Hola chicos, vamos a ver esta función logarítmica. Venimos viendo logaritmos, ya sabemos lo que es exponenciales, ecuaciones exponenciales, logaritmos. Bueno, ahora vamos a ver función logarítmica. Antes vamos a recordar qué es función. Función es toda relación a la que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno valor de imagen o rango. ¿Qué queremos decir con eso? Que gráficamente, para que ustedes entiendan con gráfico, ¿cuándo es función? Cuando yo trazo una línea paralela al eje de las y esta línea que yo trazo en cualquier parte donde ustedes quieran, tiene que cortar en un solo punto a la gráfica. Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos una función de cualquier forma. Yo trazo líneas en cualquier lado paralela al eje de las y corta en un solo punto. Fíjense, siempre corta en un solo punto. Este caso, trazo líneas paralelas al eje de las y corta, paralela. Ahí corta en uno y en dos puntos. Entonces, corta en dos puntos a la gráfica, entonces no sería función. Lo mismo que acá, tengo la gráfica de una función, de esta no es función, tengo una gráfica y quiero saber si es función, trazo una línea paralela al eje de las y en cualquier parte y veo que corta en más de un punto, entonces no es función, por eso ahí dice, no son funciones, y en esta trace donde trace, en cualquier lado que trace, me va a cortar siempre en un solo punto, por eso sí es función. Esta no es función, porque trazo acá y me corta, pero acá me corta en más de un punto, entonces no es función. Eso es la definición de función, donde vemos que aparecen las palabras dominio, rango. Y bueno, y acá dice y igual a f de x. Cada vez que nos aparezca esta palabra y, quiere decir que es f de x, o nos aparezca f de x, lo mismo que decir y. F de x quiere decir función de x, o sea, variable dependiente y variable independiente, la x. Pues se llama y, es lo mismo que decir función en x. La función logarítmica responde a la siguiente forma. Y igual al logaritmo en una base de x. Este x va a salir un poquito más arriba, va al nivel que ustedes ya saben, a nivel renglón. Con a, esta a tiene que ser mayor que 0 y a distinto de 1. X tiene que ser mayor que 0. Y este puede ser cualquier valor, que es lo que hemos escrito. Con a mayor que 0 y a distinto de 1. Y b, esta x es lo que sería el argumento, que nosotros conocemos por argumento, tiene que ser mayor que 0. La gráfica de esta función logarítmica tiene una asíntota, siempre va a ser vertical. Asíntota, ¿qué es una asíntota? Es una recta a la recta a la que la función se acerca indefinidamente, pero nunca la toca. Entonces, si yo tuviese una gráfica de una función logarítmica hecha rápidamente acá, estoy haciendo x e y, una gráfica, supongamos que una asíntota esté ahí y va a venir. Siempre se va a querer acercar, pero nunca la va a tocar. Asíntota, esta sería asíntota, ahí está marcada, asíntota. Entonces, todas las funciones logarítmicas tienen una asíntota. Esa asíntota está dada por el valor extremo del dominio. Ya vamos a ver qué es el valor extremo del dominio. Porque el dominio va a ser los valores que puede tomar x. Cuando hablemos de qué valores puede tomar x, vamos a ver que es un intervalo de valores. Entonces vemos que la gráfica, tenemos así, tiene una asíntota vertical. Bueno, lo que quería decir era que si f de x era igual logaritmo en base a de x con a mayor que 0 y distinto de 1, que es la base del logaritmo que siempre era mayor que 0 y distinto de 1,
X vendría a ser el argumento, X mayor que 0, y f de X perteneciente a cualquier real. Ahí hemos explicado un poquito rápidamente lo que era una función logarítmica. Ahora vamos a ver análisis de una función logarítmica. Vamos a tener 8 puntos de análisis. 8 puntos de análisis. Estos 8 puntos serán dominio, rango, 0, f de 0, tabla, gráfico, ecuación de la asíntota y crecimiento. Pueden estar en la ubicación que quieran. Pueden empezar con la tabla y gráfico, seguir por el dominio. Pero por lo general lo hacemos así, dominio, rango, 0, porque nos permiten saber qué valores va a tomar. El dominio, acá tengo un ejemplo puntual. Este es un ejemplo puntual logaritmo en base 2, lo copio acá bien. F de X, para que ustedes vean. F de X, esta es la ecuación, la función igual a logaritmo en base 2 de X. Esta va a ser la que vamos a analizar. Y de paso vamos a ir viendo qué es cada cosa. Cuando hablamos de dominio, decimos que el dominio de la función son los valores que puede tomar X. Como hemos dicho que siempre tiene que ser el argumento mayor que 0, va a ser de 0 a infinito. Pueden poner pausa, retroceder y volver a ver el video para que vayan entendiendo. Dominio son los valores que puede tomar X. En este caso, X solo puede ser de 0 a infinito, sin tomarlo a 0. Por eso es abierto. 0 no puede ser porque nunca el logaritmo de 0 no sabemos, no existe. Y negativo tampoco puede ser argumento negativo. ¿Qué está diciendo? Que X es mayor que 0. Si representamos ese intervalo, quiere decir desde 0 hasta cualquier valor infinito. Entonces, hemos escrito dominio de la función de 0 a infinito. Dominio son los valores que puede tomar X. Vamos al rango, que son los valores que puede tomar Y, la variable dependiente Y. Ahí tenemos. El rango en la función logarítmica siempre van a ser los reales, siempre. El rango van a ser los reales. Quiere decir que Y va a poder tomar cualquier valor, negativo, positivo y 0. Ahora aparece un punto que dice 0. Fíjense, ahí lo teníamos, el 0, que es el 0 de la función. ¿Qué es el 0? Es cuando la gráfica corta el eje de ella. O sea que se reemplaza la variable Y por 0. Entonces yo tendría que reemplazar acá Y por 0 y despejar X. Como hacemos definición de logaritmo, 2 a la 0 me queda X igual a 1. Eso sería ahí está, acá lo tenemos desarrollado, reemplazamos por 0 y dice 0 igual al logaritmo en base 2 de X, porque estoy reemplazando Y por 0. Para calcular, reitero, para calcular el 0 de una función, tengo que reemplazar el valor de Y, o f de X en este caso, por 0. Aplico definición de logaritmo, si y solo si la base al resultado es igual al argumento. 2 a la 0 es igual a X, que ahí sale esto. Queda X igual. Esto es analíticamente. Gráficamente los ceros, ¿qué es 0? Cuando corta el eje de las X. ¿Qué es 0? Gráficamente es cuando cualquier función, sea la forma que sea, corta al eje de las X. A eso le decimos 0 de la función. F de 0. F de 0 es cuando la gráfica corta el eje de las Y. Esta gráfica corta el eje de las Y o el eje de las X. Esta corta el eje de las X. Esta que teníamos cortado el eje de las X, pero no al de las Y. Y esta corta al eje de las Y y el eje de las X. Corta a los dos. Bueno, ahí voy viendo cómo calculo. F de 0 entonces cuando la gráfica corta el eje de las Y. Analíticamente puedo reemplazar X por 0. Acá reemplazo X por 0. Yo tenía la función original para calcular el F de 0. Reemplazo X por 0, que me queda algo así. Al reemplazar X por 0, entonces no existe, quiere decir que nunca lo va a cortar. Este tipo de función, esta función, nunca la va a cortar a la gráfica en Y. Eso está diciendo. Bueno, seguimos analizando. Por eso hemos puesto
no tiene solución. Vamos al punto de la tabla y gráfico. Esto de los puntos de la tabla y gráfico van juntos. Siempre van juntos, tabla y gráfico. Hago la tabla. Cuando x, entonces, ¿dónde voy a reemplazar eso? Mi función era f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces, le voy a dar valores que sean del dominio. Recuerden que el dominio decía de 0 a infinito. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3 o números enteros. 1, 2, 4, también fracciones. Le pueden dar cualquier número que cumpla con la condición del dominio de 0 a infinito. Eso lo reemplazo acá. Supongamos le doy valor 1. Ahí le doy el valor 1. Le doy el valor 1. Logaritmo en base 2 de 1 da 0. Voy al segundo valor. Vale 2. Reemplazo. Logaritmo en base 2 de 2 me da 1. Continuamos. El reemplazo, qué sé yo, le doy el valor 4 a x porque a mí se me ocurre, pero se llama variable independiente, uno le puede dar el valor que quiera. Reemplazo por 4, siempre que coincido con los valores de dominio. 4, logaritmo en base 2 de 4, ya lo saben calcular a ustedes, da 2. Y de un medio da menos 1. Entonces yo ya tengo una tabla de valores. Cuando x vale 1 y vale 0, cuando x vale 2 vale 1, cuando x vale 4 vale 2, y cuando x vale un medio vale menos 1. Todo eso lo sacamos reemplazando acá. Vamos a hacer la tabla. Yo ya sé el 0 cuánto vale. El 0 vale 1. Recién lo habíamos calculado analíticamente. Vale 1. ¿Qué más? En la tabla, recuerden siempre lo que les voy a decir. En la tabla den un valor entre el valor de la asíntota, y el 0. Siempre denle un valor entre el valor de la asíntota y 0. En este caso, un medio, o sea 0,5. Un valor entre la asíntota y el 0. Le dan un valor y ese le va a dar la parte negativa, en este caso, de la gráfica. Y bueno, y después van marcando los puntos. Cuando x vale 1, vale 0. Ya lo tenía, que es el 0 de la función. Cuando vale 2, vale 1. Cuando vale 3, cuando vale 4, ahí está el valor 4, vale 2. Y cuando vale un medio negativo, vale menos 1. Cuando vale un medio da un valor negativo que vale menos 1. Y hago con los puntos que yo encontré, que era este, y cuando vale 2 acá, y ahí, y acá tenía los puntos, voy trazando. Voy trazando la gráfica. Ya tengo el punto 5 y 6, y eran 8. El punto número 7, ecuación de la asíntota. Ecuación de la asíntota va a ser siempre x igual a constante, o sea, x igual al valor extremo del dominio. Recuerden que cuando veíamos dominio, cuando hemos visto dominio, acá hemos dicho que el dominio valía de 0 a infinito. El valor extremo del dominio es 0, en este caso de función, por eso la asíntota va en 0, que es lo que tenemos acá. X igual a 0. Y el crecimiento, a prestar atención cómo hago el crecimiento. Esta es mi gráfica. Para un valor x1, yo tengo un valor y1. Y para un valor x2, tengo un valor y2. Fíjense, x1 y x2. Es mayor x2 porque está a la derecha. Y es mayor y2 porque está arriba. Todo lo que está arriba es mayor que lo que está abajo. Y todo lo que está a la derecha es mayor que lo que está a la izquierda. Entonces hacemos la siguiente tabla. Esta hacemos. Esto para saber el crecimiento. Si x1 es menor que x2 y y1 es menor que y2, las desigualdades van para el mismo lado, crece. Si x1 es mayor que x2, si y1 es mayor que y2, crece.
O sea, cuando las desigualdades vayan para el mismo lado, la función va a crecer. Caso contrario, si las desigualdades van en sentidos contrarios, la función decrece. Les muestro qué estoy diciendo. Siempre voy a comparar entre x1 y x2 y entre y1 y 2. Fíjense, x1 y x2 y 1 y 2. x1, x2 y 1 y 2. x1, x2 y 1 y 2. Eso voy a ir comparando para saber los crecimientos. En este caso tenía un x1 y un x2. Formaban puntos dentro de la grafiquita. x1 y x2 con y2. Entonces comparo. x2 es mayor que x1. Entonces acá he puesto x2 es mayor que x1. Y después dice que y2 es mayor que y1. Que es lo que estamos mostrando, entonces crece. Veamos otro caso. Con esto ustedes ponen pausa, retroceden el videito, lo vuelven a ver para poder tratar de entenderlo. Lo mismo, vamos a tener una clase el martes 29 a las 9 de la mañana. Vamos a tener clase ahí para que ustedes me pregunten todo con respecto a esto. Para ver el crecimiento. Supongamos que me sale una gráfica al revés. Tengo la asíntota y tengo un valor x1 y un x2. Este x1 tiene un valor de y1 y este x2 tiene un valor de y2. Son estos puntos. Tomo cualquier puntito sobre la gráfica para hacer el crecimiento. Y comparo entre x1 y x2. Yo digo que x2 es mayor. Y en este caso, que x2 es mayor que x1. Porque está a la derecha. ¿Y cuál es mayor? y1 y 2. y1 es mayor. Entonces, y1 es mayor que y2. Fíjense, las desigualdades van en sentido contrario, entonces decrece. Esto sería un ejemplo de otro tipo, pero el que estábamos analizando es esta. Ahí termina el análisis. Recuerden que nos vemos el martes a las 9.